¿Qué tal amigos de Tutores en Casa? ¿Cómo están? Bien, pues en este video vamos a observar todo lo que tiene que ver relacionado al tiro parabólico. Pero recordemos, un tiro parabólico, un lanzamiento parabólico es la combinación de dos movimientos. Uno horizontal, sin aceleración, y uno vertical, es decir, un lanzamiento vertical hacia arriba. Al combinar esos dos elementos se nos genera un movimiento parabólico. Vamos a verlo aquí en este videito. Resulta que vamos a mirar que la señorita que se está moviendo horizontalmente sin aceleración lanza un objeto hacia arriba y se genera la parábola. Pues bien, ¿qué va a suceder? Aquí va a ocurrir algo. En este punto, muy cercano a la salida, existe una velocidad vertical hacia arriba. ¿Por qué? Porque el objeto está subiendo, entonces va a haber una velocidad vertical hacia arriba, una velocidad en Y. Y va a haber una gravedad que siempre va a afectar todo el recorrido. Esa gravedad es negativa porque está apuntando hacia abajo. Y una velocidad constante en X. Ojo, la velocidad en X siempre es la misma. La velocidad en Y va a cambiar según la posición de ese objeto y según el tiempo transcurrido. Veamos ahora otro punto importante. Cuando alcanza su altura máxima. Cuando alcanza su altura máxima observemos algo. No existe velocidad vertical, es decir, no existe velocidad en Y. Ahí dice velocidad en Y igual a 0. Tiene todo el sentido porque resulta que ahí el balón se detuvo y va a empezar el descenso. Entonces, como se detuvo en Y, no hay velocidad vertical. Pero si hay una velocidad horizontal, que es esta que tenemos aquí. La velocidad en X siempre constante, siempre va a ser la misma. Y como siempre, la aceleración de la gravedad apuntando hacia abajo. ¿Qué sucede cuando sigue bajando ese balón? Pues ahora vamos a encontrar que la velocidad vertical ahora es negativa porque el balón está descendiendo. La gravedad siempre constante también negativa. Y la velocidad horizontal o la velocidad en X siempre constante, como lo hemos dicho. Ahí está. Pues perfecto. Aquí vimos cómo se enlazaron esos dos elementos para generar el famoso tiro parabólico que estamos viendo. Estamos teniendo aquí en cuestión. Bien. Ahora, segundo elemento importante. Todo tiro parabólico siempre tiene una velocidad inicial y un ángulo de inclinación. Esto es un vector y al ser un vector tiene dos componentes, una componente vertical o la componente en Y y una componente horizontal o una componente en X. ¿Cómo lo podemos explicar? Pues muy sencillo, vamos a hacer aquí un repaso trigonométrico para que podamos resolver. Entonces, si yo tengo un ángulo muy pequeñito, noten que está ocurriendo. La componente horizontal es muy grande y la componente vertical pequeñita. ¿Y qué pasa si ahora yo amplío el ángulo? Entonces ahora va a ocurrir todo lo contrario. La componente horizontal va a ser muy pequeñita y la vertical muy grande. Y matemáticamente, ¿cómo se relacionan esos elementos? Pues muy sencillo. La velocidad en X va a ser el valor de la velocidad inicial multiplicado el coseno del ángulo, y la velocidad inicial en Y va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo. Pues bien, aquí nos quedaría la velocidad inicial, que es con la que sale el proyectil o el elemento, el baloncito, lo que estemos disparando, y un ángulo. Siempre vamos a hacer lo siguiente, es un consejo que les doy: cuando estén resolviendo un problema de tiro parabólico, tengan en cuenta estas dos componentes. La componente horizontal siempre va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y la componente vertical va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo. Eso es importante y casi siempre arranquen por ahí, y ahí digamos que el asunto va a ser mucho más fácil. Bien, habíamos dicho que en X no hay aceleración, entonces vamos a utilizar la ecuación cinemática de posición sin aceleración. Entonces cualquier posición en X en un tiempo determinado nos va a dar la posición inicial más la velocidad inicial en X, que es esa que sacamos con el coseno, multiplicado el tiempo que nosotros querramos saber en qué posición está. Y en Y vamos a utilizar las ecuaciones cinemáticas de un lanzamiento vertical. Entonces va a haber la posición inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Asimismo, la velocidad va a variar. La velocidad va a variar respecto a qué? A la velocidad inicial que yo tenga en Y
menos la gravedad por el tiempo, menos la gravedad. Vimos en el videito que vimos hace unos segundos que la gravedad siempre apunta hacia abajo. Y tercero, el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, al igual que el lanzamiento vertical hacia arriba que vimos en el video anterior, va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial en y dividido la gravedad. Esto nos va a servir tanto para X como para Y. Pues bien, aquí hemos visto la explicación básica y las ecuaciones de un tiro parabólico. En el siguiente video vamos a hacer un problema muy importante. Pero entonces, si esta explicación te gustó, si la entendiste, dale manito arriba a me gusta. Y recuerda que Tutores en Casa también te ayuda online.